Descubrí que me engañaba. Pero lo que no esperaba era que también vendía información al cartel. Él pensaba que yo no entendería nada. Pero cuando lo vi firmar el trato, ya tenía mi plan listo. Me llamo Valeria Mendoza. Tengo 41 años, soy contadora fiscal y llevo más de una década revisando números que no me pertenecen. Hasta hace poco, tampoco mi vida me pertenecía. Mi esposo, Eduardo, es, o mejor dicho, era, un hombre respetado en Guadalajara. Dueño de una firma de logística, bien vestido, voz firme, sonrisa de quien cree tenerlo todo bajo control. Pero hasta los trajes caros pueden esconder mugre. Y los hombres perfectos, secretos peores. Descubrí que me era infiel un jueves. Un mensaje en su celular, un simple "ya quiero que sea solo mío" a las 2:37 de la tarde. La frase era cursi. El error, imperdonable. No dije nada. No esa noche. Ni al día siguiente. A cambio, abrí su carpeta de negocios privados en su laptop, que siempre dejaba en la sala como trofeo. Ahí encontré más que mensajes románticos. Había movimientos de dinero a cuentas no registradas, transferencias hechas desde empresas que no aparecían en sus balances oficiales. Usaban nombres falsos, pero las cifras eran reales. Y las firmas, de él. Durante días, observé. Analicé. Silencio absoluto. Hasta que vi un documento con el logotipo de Navarro Cargo S.A., una fachada que conocía de oídas. Mi primer instinto fue huir. Pero el segundo fue sentarme a planear. Porque si Eduardo estaba vendiendo rutas de transporte protegidas a un cartel local, no solo me estaba engañando a mí. Estaba cometiendo crímenes. Y yo era la única que sabía exactamente cómo rastrear cada peso. El día que supe todo, lo besé como si nada. Preparé la cena. Le serví su vino favorito. Le pregunté cómo iba su día. Movido, dijo él. Pero productivo. Firmé un contrato nuevo que va a cambiar todo. ¿Sí? Respondí, con una sonrisa. Me alegra mucho por ti. La firma. Esa misma firma estaba en mi impresora 3 horas antes. El contrato ya lo había visto. El cartel había puesto condiciones. Eduardo las había aceptado. Y yo, ya había hecho una copia certificada. A las 3 de la madrugada, abrí mi caja fuerte. Puse dentro la copia, junto con las otras evidencias, correos, fotos, mensajes, capturas de pantalla. Todo lo que él creía invisible. Todo lo que yo había organizado en silencio. Una semana después, lo acompañé a su cena de negocios. La mujer con la que me engañaba estaba en la misma mesa. Jovencita. Linda. Insegura. No me miraba a los ojos. Él sí. Con soberbia. Brindamos. Yo con vino. Él con ambición. Y esa noche, cuando llegamos a casa, Eduardo se durmió con la paz de quien no teme a nada. Yo, con la calma de quien lo ve todo, y no olvida nada. Hay algo que los hombres como Eduardo nunca entienden. No todas las mujeres que callan son ciegas. Algunas callamos porque estamos observando. Y yo ya lo había visto todo. 2 días después de la cena con su amante sentada a metros de mí, Eduardo me pidió ayuda con un balance. ¿Puedes revisar esto? Es solo un cruce entre proveedores, me dijo, como si yo fuera una secretaria cualquiera. Lo abrí. Con los ojos, no con la boca. Uno de los códigos de proveedor estaba encriptado. Un nombre falso, con siglas absurdas. Pero yo conocía ese tipo de jugadas. Había trabajado con empresarios que escondían deudas como si fueran favores. Y lo que Eduardo escondía era una transacción directa a una empresa vinculada con lavado de dinero. ¿Todo bien? Me preguntó. Sí, solo números, le respondí, como si no estuviera viendo la cuerda con la que él mismo se iba a colgar. Esa noche, me senté frente a mi laptop. Abrí una hoja en blanco y comencé a construir un árbol de relaciones, cuentas, empresas, alias, movimientos, IPS de conexión. Una telaraña. Y al centro, su firma. La misma que él había dejado en mi corazón hace años, cuando aún pensaba que la fidelidad era mutua. El domingo fui al mercado sola. No porque necesitara algo, sino porque él no estaba. Decía que tenía una reunión urgente. Pero yo sabía que la urgencia tenía piernas largas y perfume barato. Lo seguí. No con el auto. Con mi memoria. Porque ya conocía sus rutinas, sus rutas, sus coartadas. No lo vi. Pero no era necesario.
Ya había visto suficiente. Me senté en un café cerca de la plaza. Abrí mi libreta y escribí. Hoy confirmé que ya no lo amo. Pero tampoco lo odio. Solo quiero que se caiga con el mismo suelo que creyó inquebrantable. Al volver a casa, encontré su saco colgado. Revisé el bolsillo. Un recibo. Restaurante. 2 copas. 2 platos. Una botella de vino. No éramos nosotros. Nunca habíamos ido ahí. Lo guardé. Al día siguiente, él me dijo: tengo una cena de negocios con gente de Sinaloa. Cosas delicadas. No preguntes mucho. No pregunto. Solo cocino. Y así lo hice. Preparé su platillo favorito. Lo serví en silencio. Lo vi salir, sin beso ni excusa. Y yo, en mi escritorio, abrí la carpeta Plan M. Dentro, ya tenía escaneados contratos, correos, comprobantes y hasta un archivo de audio, la llamada que hizo sin saber que yo estaba en la habitación contigua. Hablaba con alguien llamado Gus, mencionaba envíos, rutas, códigos. Yo anoté todo. Y entendí algo importante. No necesitaba un abogado aún. Necesitaba un tiempo exacto. Una firma más. Un movimiento más. Al final de la semana, me miró mientras cenábamos y dijo: «Eres tan tranquila últimamente». «Estoy aprendiendo a ser paciente», le respondí. «La vida me está enseñando». Sonrió, satisfecho. Ignoraba que los mejores venenos no arden. Solo hacen efecto cuando ya es tarde. Cada persona tiene una cara que muestra, y otra que protege. Eduardo tenía una para mí, otra para su amante, y una más para el cartel. Yo, solo tenía una. La que observa. La que no olvida. Después de semanas armando el rompecabezas, me faltaba una pieza. Una mujer. La que le había devuelto juventud a su voz y arrogancia a su mirada. No sabía su nombre, pero sí sabía su perfume. Lo encontré en su camisa blanca. Esa que solo usaba en reuniones importantes. Un aroma floral con toques dulces. Algo caro. No vulgar. Lo suficiente para saber que ella no era solo una aventura. Era una inversión. Decidí seguir el hilo. Eduardo había recibido una invitación a una gala empresarial en Zapopan. No me lo mencionó. Pero yo vi el sobre. Tomé una decisión. Llamé a Camila, mi exalumna y ahora periodista en un medio digital local. Necesito que vayas a un evento, le dije. Lleva tu cámara. Discreta. Estoy cubriendo una nota o una venganza. Ambas. Camila fue. Me mandó 3 fotos. En una de ellas, Eduardo aparecía de perfil. A su lado, una mujer joven, morena, vestido rojo, sonrisa ensayada. Y entonces lo supe, no era una simple amante. Era su socia. Camila me envió su nombre, Lina Cepeda. La busqué. En LinkedIn, aparecía como consultora logística internacional. Sin empresa. Sin datos reales. Solo fachada. Pero en los registros de Hacienda, su nombre aparecía vinculado a 3 SAS recién creadas. Y adivina quién firmaba los balances: Eduardo. Ya no me dolía. Me enfurecía. No por el engaño, sino por la inteligencia desperdiciada. La noche siguiente, Eduardo regresó tarde. Lo esperé con una copa servida. ¿Te fue bien? Sí, mucha gente. Contactos nuevos. ¿Y Lina? El silencio fue breve, pero el gesto lo delató. ¿Quién? Tu socia en todo, ¿no? Su mandíbula se tensó. ¿Estás revisando mis cosas? No necesito. Las cosas llegan solas. Cuando son demasiado sucias. Huelen desde lejos. Se fue al cuarto sin responder. Y yo supe que estaba perdiendo el control. Eso lo hacía peligroso. Pero a mí, me hacía más fuerte. Esa madrugada, abrí un nuevo archivo encriptado, Cepeda Conexiones. Ahí armé su red. Lina estaba relacionada con una compañía llamada Ruta Norte, investigada años atrás por usar camiones para trasladar cargamentos ilegales. Nunca se comprobó nada. Pero el contacto estaba ahí. Un nombre: Guillermo Memo Cárdenas. Es militar. Actual empresario. En el bajo mundo, un operador logístico de confianza para el Cártel del Pacífico. Lo que antes era sospecha, ahora era vínculo. Eduardo había cruzado una línea.
Y yo, también estaba a punto de hacerlo. Esa semana, recibí una llamada anónima. Sabemos que estás viendo cosas que no te incumben, dijo una voz masculina, grave, pausada. ¿Quién eres? Alguien que cree que deberías cerrar la carpeta que abriste. Colgué. Corazón acelerado. Manos frías. Pero no borré nada. Solo guardé una copia más. En la nube. Encriptada. Con doble clave. No había vuelta atrás. Hay nombres que no se escriben. Se susurran. Se evitan. Se entierran bajo silencio. Pero esa noche, yo lo dije en voz alta. Estaba organizando mis archivos digitales. Cepeda Conexiones, ya tenía más de 20 documentos. Transferencias, registros cruzados, estados de cuenta. Cada nuevo archivo me acercaba un paso más a la verdad. Y también, un paso más a la línea que no debía cruzarse. Mi celular vibró. Era Camila. Val, tienes que ver esto, dijo sin rodeos. Me envió un enlace a una noticia. Ruta Norte firma nuevo contrato de transporte con firma local guadalajareña. La empresa local era de Eduardo. El trato era oficial, público, legal. Pero los nombres detrás, no. El artículo mencionaba a un consultor externo de nombre Guillermo Cárdenas. Memo. La sangre me heló. Ese nombre no debía estar en ningún papel. Ese nombre no se registraba. No se declaraba. Ese nombre se ocultaba. Esa misma noche, Eduardo regresó con un gesto distinto. No estaba arrogante. Estaba cansado. Como si alguien lo hubiese desarmado por dentro. ¿Todo bien? Le pregunté, fingiendo interés. Sí, solo mucho trabajo. Leí sobre tu nueva alianza con Ruta Norte. Suena grande. Me miró. Por un segundo, supe que quería preguntarme cómo lo sabía. Pero no lo hizo. Fue una movida estratégica, dijo. ¿Y Memo? ¿También es estratégico? Ahí lo dije. Ese nombre. Esa palabra maldita. Él dejó el vaso sobre la mesa. Fuerte. Sin romperlo, pero temblando. ¿Dónde escuchaste eso? Internet. Las noticias vuelan. Mentí. Pero él no lo notó. Porque su mente ya estaba en otra parte. En los riesgos. En los ojos que escuchan. En las paredes que graban. Esa noche no durmió. Al día siguiente, me fui a trabajar como siempre. Pero antes pasé por una notaría. Solicité un poder legal. Quería tener control sobre nuestros bienes compartidos. No para actuar, todavía. Pero para tener margen. En el formulario, marqué en caso de emergencia o desaparición. El notario me miró raro. No expliqué. Firmé con pulso firme. Y guardé la copia en una carpeta nueva. Valeria Libertad. Esa misma tarde, al llegar a casa, encontré algo extraño. La laptop de Eduardo no estaba. Tampoco su portafolio. ¿Fuiste a la oficina? Le pregunté cuando llegó. No. Trabajé desde otro lugar, respondió evasivo. Había cambiado la rutina. Y yo lo sabía. Cuando alguien cambia el patrón, algo oculta. Esa noche, recibí otro mensaje anónimo. No vuelvas a decir ese nombre. No sabes lo que estás haciendo. Respiré hondo. No respondí. Guardé la captura. Subí la foto a una carpeta cifrada. Esta vez, no solo tenía miedo. Tenía conciencia del terreno que estaba pisando. Y aún así, no me detuve. 2 días después, Camila volvió a llamar. ¿Puedes hablar? Sí. Revisé los contratos de Lina Cepeda con varias empresas. 3 están inactivas, pero una acaba de ganar una licitación con el gobierno estatal. ¿Y? El representante legal figura como EM. ¿Eduardo Mendoza? Exacto. ¿Con qué aval? Con el mío. El silencio fue largo. Fui yo quien lo rompió. Gracias, Camila. ¿Vas a hacer algo? Ya lo estoy haciendo. Esa noche, mientras Eduardo se duchaba, busqué en su chaqueta. Encontré una nota escrita a mano. Cita en el estacionamiento B, nivel -2. Solo. Sin celulares. No había firma. No había destinatario. Pero sabía que era para él. Y sabía que algo estaba a punto de cambiar. Guardé la nota. No dije nada. Al acostarse,
Me abrazó. Como si aún creyera que lo suyo era recuperable. Yo también lo abracé. Porque abrazar no es lo mismo que perdonar. Hay lugares donde la verdad no grita. Susurra. Gotea. Revienta en los rincones donde la luz no alcanza. Y uno de esos lugares es un estacionamiento subterráneo. Eduardo se preparaba como si fuera a una cita con Dios. Camisa planchada. Perfume discreto. Reloj caro. Pero sus ojos no brillaban. Estaban alertas. Inquietos. Y eso, para alguien como él, era nuevo. ¿Sales? Pregunté sin levantar la vista del libro. Sí. Reunión rápida. ¿Dónde? ¿Desde cuándo preguntas tanto? Desde que dejas la laptop escondida. No respondió. Se ajustó la chaqueta, se echó las llaves al bolsillo y salió. Conté hasta 30. Tomé mi bolso. Mi celular. Una libreta. Y las llaves del auto. Lo seguí. Condujo hacia el centro comercial viejo, el que tenía el estacionamiento más grande y vacío de la ciudad. Lo estacionó en el nivel -2. Apagué las luces del coche y me detuve 3 filas atrás. Él salió solo. Caminó hasta una columna marcada con la letra E. Ahí lo esperaba alguien. No lo vi de inmediato. Solo una silueta. Ancha. Seria. Cuando la luz de un auto que bajaba iluminó de paso, lo vi. Memo. Lo reconocí por una foto borrosa en una investigación de Camila. Ahora estaba allí. Vivo. Real. No tenía micrófonos. Ni forma de grabar. Pero mi vista era clara. Memo le entregó un sobre. Eduardo lo abrió. Vi su rostro tensarse. No de sorpresa. De presión. Luego Memo alzó un dedo. Un gesto corto. Imperativo. Eduardo asintió. Guardó el sobre. Y en ese instante, Memo volteó. Me miró. Desde la distancia. A través de sombras. Como si supiera. Me agaché. El corazón golpeaba. La boca seca. Las manos sudaban, pero no se movían. Pasaron segundos. Tal vez minutos. Cuando volví a mirar, Memo ya no estaba. Eduardo caminaba hacia su coche. Arranqué el motor. Salí antes que él. Tomé la avenida contraria. No quería que me viera. No aún. En casa, fingí estar dormida. Él entró. Caminó despacio. Olía a miedo. No habló. No se duchó. Solo se recostó a mi lado. Yo sentí su espalda temblar. Al día siguiente, lo enfrenté. ¿Te fue bien anoche? ¿Qué noche? La que pasaste con un sobre y una mirada de muerte. Me miró, helado. ¿Me seguiste? Te observé. No es lo mismo. Guardó silencio. ¿Sabes con quién te estás metiendo? Me preguntó con voz quebrada. No. ¿Y tú? Porque parece que ni tú lo sabes. Pasó una semana. No volvió a mencionar el tema. Pero cada día, yo sentía su presencia más lejana. Su mirada más nublada. Su pulso más corto. Como si se desangrara en vida. Una noche, regresó borracho. Cosa que nunca hacía. Lo arruiné todo, dijo, dejándose caer en el sofá. ¿Qué arruinaste? No debía firmar. Pero Lina insistió. Dijo que era seguro. Que Memo lo aprobaba. ¿Y no lo era? Memo no sabe que su nombre figura en un contrato oficial. Si se entera, yo desaparezco. Lo escuché en silencio. ¿Y qué quieres que haga yo? Pregunté finalmente. Ayúdame. Eres la única que puede limpiarlo. ¿Limpiarlo? ¿Cómo limpiaste tu conciencia cuando dormías con Lina? Se quedó callado. No necesito que limpies nada, dije, levantándome. Ya no soy tu tapadera. Soy tu espejo. Esa noche, dormí sola. Él en el sillón. Y por primera vez, yo sin miedo. El lunes recibí un mensaje de Camila. Val, uno de los contratos de Lina fue revocado. Alguien denunció inconsistencias. ¿Eduardo? ¿O Memo? ¿O yo, sin saberlo? Ese mismo día, un sobre llegó a mi oficina. Sin remitente. Dentro, solo una foto. Yo, saliendo del estacionamiento. En el reverso, una nota. Sabemos que estabas ahí. No te metas más. La puse en la trituradora. Pedazo por pedazo. Sonriendo.
Porque cuando los lobos empiezan a gruñir, es porque ya sienten el fuego cerca. Hay quienes se visten de socios, y son traidores. Otros se disfrazan de traidores, y en realidad, están atrapados. Y luego están los que no necesitan disfraz, porque son el lobo. Y lo saben. Después del sobreanónimo con la foto en el estacionamiento, supe que la línea ya no era invisible. La había cruzado. Y me habían visto. Pero no sentí miedo. Sentí claridad. Empecé a notar todo con más nitidez. Los silencios de Eduardo, las llamadas que cortaba, los correos que borraba. Y Lina. Lina ya no aparecía. Durante una semana entera, no la mencionó. No la vi en notas de prensa. No hubo publicaciones suyas. Nada. Hasta que una noche, la oí. Estaba en el altavoz. Eduardo no se dio cuenta de que estaba activado. No voy a cargar con esto sola, decía ella, nerviosa. Yo firmé porque tú dijiste que Memo estaba enterado. Y lo estaba. No, Eduardo. No lo estaba. Y ahora alguien le habló. Alguien le mostró el contrato. ¿Quién? No sé. Pero Memo pidió una reunión. Con los dos. Y su tono no fue amistoso. Apagué la luz del cuarto. Me metí en la cama. Eduardo entró minutos después. No dijo nada. Yo sí. ¿Lina ya no confía en ti? Se quedó helado. ¿Qué escuchaste? Solo lo necesario. Al día siguiente, fui a la notaría nuevamente. Modifiqué el poder legal. Incluí una cláusula de bloqueo. Si alguno de los bienes era utilizado para actividad ilícita, se me otorgaba el derecho de denuncia inmediata y administración preventiva. El notario me miró como quien entiende, y no pregunta. En casa, todo estaba más tenso. Eduardo comía en silencio. Dormía poco. Revisaba la puerta cada vez que sonaba el timbre. Yo, mientras tanto, cocinaba tranquila. Regaba las plantas. Y organizaba documentos. Él me observaba como si no supiera si temerme, o pedirme ayuda. 3 días después, me llamó Camila. Tengo algo. Y no sé si es bueno o muy malo. Habla. Uno de los empleados de Lina está filtrando documentos. ¿Quién? Se hace llamar Elías, pero su nombre real es Elías Cárdenas. ¿Cárdenas? Sobrino de Memo. Me senté. El corazón me latía en los oídos. ¿Qué quiere? Dice que quiere salir. Que está harto. Que no sabía en qué estaba metido. Y que tú eres la única que podría ayudarlo. ¿Por qué yo? Porque le dijeron que tú no tienes miedo. Elías me escribió por un número desconocido. Sé que sabe más de lo que dice. Yo también. Podemos ayudarnos. Nos citamos en una cafetería al sur de la ciudad. Lugar público. Gente alrededor. Elías era joven. No más de 28 años. Ojeroso. Delgado. Nervioso. Me metieron en esto sin explicarme todo, dijo apenas nos sentamos. Lina me contrató como analista. Me pagaban bien. Luego supe que era dinero del cartel. Y ya no podía salir. ¿Y ahora? Ahora Memo me mira distinto. Como si supiera que sé demasiado. ¿Qué quieres de mí? Solo una cosa, que si pasa algo, entregues esto. Me dio una memoria USB. ¿Qué hay aquí? Todo. Contratos. Conversaciones. Localizaciones. Incluso registros internos de Lina. Copias de sus cuentas. La conexión con Eduardo. Todo. ¿Y por qué yo? Porque si se lo doy a la policía, desaparezco. Pero si tú hablas, ellos escuchan. Lo miré con compasión. Y con desconfianza. ¿Y si esto es una trampa? Entonces ya estoy muerto. Guardé la memoria en mi bolso. No dije si la usaría. Solo me levanté. Pagué el café. Y salí sin mirar atrás. Esa noche, Eduardo me esperó en la cocina. ¿Dónde estabas? Haciendo lo que tú no sabes hacer. Salvar lo que queda. Me miró como si viera a alguien que nunca conoció. Memo quiere verme, dijo. Me llamó directamente. Nunca lo había hecho. Estoy jodido. ¿No? No. Estás a punto de entender lo que significa perder el control. Esa madrugada, abrí la memoria USB. Revisé uno a uno los archivos. Cada documento era una bomba. Cada voz grabada, una daga. Y ahí,
Entre cientos de líneas de texto. Vi mi nombre. Valeria Mendoza. La esposa. Contadora. Ella no habla, pero sabe. Ese archivo tenía fecha. Del día anterior. Me estaban mirando. Escuchando. Y ahora, también, nombrando. Hay verdades que se ocultan por miedo. Otras, por vergüenza. Y algunas, porque decirlas es invocar la muerte. Yo ya no temía decir nada. Porque ya me habían nombrado. Después de revisar los archivos de Elías, confirmé lo que temía. Mi nombre figuraba en una lista. No como amenaza, sino como observación. Valeria Mendoza. Contadora. Nivel de riesgo, medio. Casada con Eduardo Mendoza. Tiene acceso. Tiene criterio. No ha hablado. Pero si lo hace, puede romper el sistema. La nota era interna. Un archivo oculto en una carpeta con contraseña. Elías no debía tenerlo. Y sin embargo, lo tenía. Lo copié. Lo guardé en 3 lugares distintos. En la nube. En un USB. En un correo cifrado. Porque si alguien me iba a silenciar, tendría que correr más rápido que mi dedo. Esa misma tarde, recibí una visita inesperada. Eduardo. No a casa. A la oficina. Entró sin saludar. Con el rostro pálido y la mirada rota. ¿Podemos hablar? Depende. ¿Quieres mentir o confesar? Solo quiero entender cómo llegamos hasta aquí. Me reí. No por burla. Por impotencia. Llegamos porque tú cavaste. Yo solo no salté contigo. Se sentó frente a mí. Las manos temblaban. El reloj caro le quedaba suelto. Memo nos citó. A Lina y a mí. Hoy. En una casa al norte. Me pidió que llevara todo. Todos los contratos. Los originales. ¿Y vas a ir? Tengo que. ¿Y Lina? No contesta. Desde hace 2 días. Desapareció. Lo miré a los ojos. ¿Y si no vuelve? Entonces ya no hay duda. Somos prescindibles. Esa noche, Eduardo no durmió. Y yo tampoco. Pero por diferentes razones. Él temía morir. Yo, ya estaba lista para empezar a vivir. A las 8 de la mañana, salió con un maletín. Antes de cruzar la puerta, me miró como si esperara una despedida. No la tuvo. Yo, mientras tanto, abrí el archivo que Elías había marcado como cruce interno. Era un resumen de todas las operaciones de Lina. Cada empresa, cada cuenta, cada depósito. Y un listado final. Cuentas destinadas a lavado en nombres civiles no involucrados. Entre ellos, el nombre de mi padre. Fallecido hace 4 años. Su nombre usado como testaferro. Su legado, manchado. Sentí el estómago cerrarse. Lina no solo jugaba con dinero. Jugaba con memorias. Tomé el teléfono y llamé a Teresa, mi abogada de confianza. Necesito que prepares una denuncia. Pero no la presentes aún. ¿Contra quién? Contra todos. Pero especialmente contra los que se creen intocables. Le mandé los documentos. Le pedí que lo guardara todo bajo clave. Y si algo me pasa, le dije, entrégalo todo a la fiscalía. Hubo silencio del otro lado. Valeria, ¿estás en peligro? No lo sé. Pero sé que el silencio también mata. A las 12:41 del mediodía, Eduardo volvió. Solo. Sin maletín. ¿Y bien? No apareció nadie. La casa estaba vacía. Pero había una nota en la puerta. Solo decía, esto no es un juego. La próxima vez, no avisamos. Durante 3 días, no salimos. No hablábamos. Solo existíamos. Él como sombra. Yo como brasa. El 4.º día, un sobre llegó a la puerta. Sin remitente. Dentro, una foto. Lina. Muerta. Flotando en un canal. Y en la parte trasera, escrito a mano. El silencio no siempre salva. Pero hablar, acelera las cosas. Lo mostré a Eduardo. Se desplomó en la silla. Comenzó a llorar. No por ella. Por él. Esa noche, encendí una vela. Me senté frente al espejo. Y me dije a mí misma. Eres más que una esposa. Eres más que una víctima. Eres la mujer que lo sabe todo. Y estás viva. Algunas verdades no se gritan. Se cargan. Se archivan.
Se guardan como cuchillos. Esperando la piel correcta. Después de ver la foto de Lina, supe que había cruzado un umbral sin retorno. No podía olvidar su rostro flotando en esa agua oscura. No por lástima, sino porque me vi a mí misma ahí. Si no jugaba bien mis cartas. Esa misma noche, terminé de organizar el archivo. Lo llamé Justicia. Contenía todo. Los contratos firmados por Eduardo y Lina. Las cuentas vinculadas a empresas fantasma. El uso del nombre de mi padre fallecido. La red de lavado. Las grabaciones de llamadas. El documento interno que me nombraba como riesgo medio. Lo comprimí. Lo encripté. Lo subí a 3 servidores distintos con claves diferentes. Una copia la guardé en un USB sellado. Otra, en una carpeta física, dentro de una caja con doble fondo. Y una más, en un sobre, dirigido a Camila. A la mañana siguiente, fui a verla. Esto es para ti, le dije. ¿Qué contiene? El futuro. ¿Y si no quiero abrirlo? Entonces es porque sigo viva. No necesitó más explicación. Al volver a casa, encontré a Eduardo en bata. Ojeroso. Despeinado. Sostenía una taza de café frío entre las manos como si fuera lo único que lo mantenía cuerdo. ¿Dormiste? Pregunté. No. Ni lo intento. Se levantó. Caminó hacia mí. Sus ojos parecían 2 lunas quebradas. ¿Te das cuenta de lo que provocaste? Lo miré. Firme. ¿Lo que provoqué? No. Yo solo tomé nota de lo que ustedes firmaron. Podrías detener esto. No hay esto. Solo hay hechos. Él cayó de rodillas. Si hablas, me matan. Si callo, me muero. Y ahí entendió que yo ya no negociaba. Esa tarde, recibí una llamada. Número oculto. Contesté. SRA. ¿Mendoza? ¿Quién habla? Llamamos para recordarle que hay caminos seguros, y otros más cortos. ¿Y cuál me ofrecen? Uno donde nadie pierde más de lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Silencio. Luego, la llamada se cortó. 2 horas después, Camila me escribió. Alguien intentó entrar a mi casa. No se llevaron nada. Solo revolvieron papeles. El sobre está intacto. Le respondí con 2 palabras. Sigue guardando. Al día siguiente, fui a la oficina. Allí, Teresa me esperaba. ¿Estás segura de esto? Estoy harta de callar. De esperar. De caminar sobre cristales. Hay riesgos. Y también hay justicia. Le entregué el segundo sobre. Solo una condición, le dije. Si desaparezco, públicalo. Esa noche, recibí flores. Sin tarjeta. Rosas negras. Dentro del ramo, un papel. Las reinas también caen. Las puse en agua. Envenenadas o no, iban a adornar mi mesa. Eduardo me miraba como si ya no entendiera nada. Y no entendía. Porque nunca supo qué hacer con una mujer que no grita, no ruega, no corre. Solo espera. Y cuando ataca, no avisa. Me encerré en el baño. Me miré al espejo. Y susurré. Una vez fuiste esposa. Luego víctima. Ahora, eres el archivo. Hay momentos que no se planean. Se desencadenan. Como incendios. Como verdades que ya no caben en el silencio. Fue un martes. 8:42 de la mañana. Mi celular vibró 5 veces en menos de un minuto. Notificaciones. Mensajes. Correos. Entré a uno de los grupos de WhatsApp del trabajo. Y ahí estaba. Un enlace. Título en mayúsculas. Exclusiva. Red de corrupción ligada a empresarios y narcofinanzas expuesta en documento anónimo. Mi garganta se secó. Abrí el enlace. El archivo Justicia estaba allí. Público. Descargable. Sin firma. Solo un mensaje. Si me callan, que el mundo hable por mí. Corrí al escritorio. Encendí la laptop. Todo estaba igual. Mis archivos seguros. Mis claves intactas. No fui yo. No fue Camila. No fue Teresa. Entonces, llamé a Camila. No contestó. Le escribí. Nada. Marqué a Teresa. Lo viste, ¿verdad? Lo vi. No fui yo. Ni yo. Silencio. ¿Elías? No.
No tenía acceso completo. Entonces entendí. El fuego ya había comenzado. Y no había marcha atrás. En la televisión, ya era noticia. Red de lavado involucra a firmas locales. Documentos filtrados exponen a altos ejecutivos. Posibles vínculos con el Cártel del Pacífico. Eduardo entró al cuarto como un cadáver. Sudando. Temblando. ¿Fuiste tú? No. Pero fue tu archivo. Sí. ¿Por qué ahora? No lo decidí. Alguien lo hizo por mí. ¿Quién? El destino. O la dignidad. O alguien que se cansó antes que nosotros. Pasaron horas. Mi teléfono no paró. Periodistas. Abogados. Excompañeros. Vecinos. Curiosos. Nadie me acusaba. Todos querían saber más. Y por primera vez, yo tenía algo que valía más que el miedo. La verdad. A las 5 de la tarde, tocaron la puerta. 2 hombres. Traje oscuro. Acreditaciones del Ministerio Público. ¿Valeria Mendoza? Sí. ¿Podemos pasar? Claro. Entraron. Serios. Directos. Sabemos que no fue usted quien lo publicó. Pero sabemos que el material es suyo. Asentí. No la estamos investigando. La estamos protegiendo. Me explicaron que el fiscal general había ordenado una operación de contención. Que ya había órdenes de arresto. Que Memo Cárdenas estaba en paradero desconocido. Que Eduardo tenía 2 horas para presentarse voluntariamente. Lo miré. Estaba pálido. Sentado. Sin palabras. ¿Vas a ir? ¿Tengo opción? Siempre la tuviste. Solo nunca la usaste. Esa noche, Eduardo se entregó. Sin abogado. Sin discurso. Solo dijo. Mi esposa siempre supo más que yo. Dormí sola. No con miedo. Sino con silencio. Y en ese silencio, descansé por primera vez en meses. Al día siguiente, las redes estallaron. Valeria Mendoza era tendencia. Algunos me llamaban valiente. Otros, traidora. Otros, simplemente, mujer. Pero yo no respondí. No di entrevistas. No escribí columnas. Solo encendí una vela. Y escribí una carta. No quise ser heroína. Solo quise vivir sin mirar hacia atrás. Mi nombre no importa. Mi historia sí. Porque si un archivo puede cambiarlo todo, entonces una voz también. Hay mujeres que desaparecen después del escándalo. Otras se reinventan. Y algunas, simplemente se quedan. Porque ya no huyen. Porque ya no deben nada. Una semana después de la filtración, recibí una carta. Remitente, Eduardo Mendoza. Remitido desde el penal federal. La abrí. La letra era suya. Precisa. Como sus contratos. Valeria. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que el día en que entregué los papeles, ya no tenía miedo a morir. Tenía miedo de que tú sobrevivieras. Porque sabías demasiado. Y eso, en nuestro mundo, era un pecado. Pero hoy entiendo que no sabías demasiado. Solo sabías lo justo. Lo justo para no callar. Lo justo para seguir viva. Me equivoqué contigo. Y me alegra. Porque si hay justicia, debe empezar en casa. Firmado. Eduardo. Guardé la carta. No por amor. Por memoria. Porque incluso los errores construyen algo. Mi vida no se volvió una película. No me ofrecieron un libro. No caminé entre aplausos. Pero sí, empecé a dormir. A cocinar sin mirar atrás. A caminar por la calle sin pensar en quién me sigue. Vendí la casa. Cambié mi apellido en redes. Volví a dar clases. Y cada vez que digo mi nombre frente a un grupo de alumnas, pienso, esta vez, no se callen. Esta vez, escuchen su intuición. Esta vez, no esperen a estar rotas. Un canal de televisión me ofreció una entrevista. Rechacé. Una periodista me pidió publicar mi historia. Dije que no. No por miedo, sino porque las historias como la mía no se venden. Se cuentan cuando una quiere. Y a quien una elige. Hoy, mientras escribo esto, enciendo una vela. No por Eduardo. Ni por Lina. Ni por Elías. La enciendo por mí. Por la mujer que no gritó. Pero sí escribió. Por la que no huyó. Pero sí avanzó.
Y si esta historia llegó a ti, es porque en algún rincón, tú también estás lista para dejar de callar. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó, si sentiste algo en el pecho, si alguna vez te hicieron dudar de tu valor, este canal es tu espacio. Aquí contamos historias de mujeres que no se quedan en silencio. Suscríbete a Reinas de Venganza. Porque la venganza no siempre es violencia. A veces, es simplemente decir, ya no más. Activa la campanita para no perderte el próximo relato. ¿Qué parte de esta historia te marcó más? Te leo en los comentarios.